Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, la que ponemos en marcha todos los sábados. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Silvito, bien, ¿cómo les va a ustedes? Un placer estar nuevamente en contacto. Se pensaba que es cierto que mucha gente, gracias a Dios, nos está viendo y que mucha gente sabe que este programa está grabado, pero no todo el mundo. Y yo pensaba que mientras esté saliendo este programa al aire el próximo sábado, probablemente ya haya llovido, y en algunos lugares mucho. Y esto creo que es la mejor noticia que puede estar recibiendo el sector, sin ninguna duda. La vez pasada lo conversábamos con algunos amigos y me decían, ¿están esperando que suba el dólar? ¿Están esperando que baje? La enorme mayoría de nuestros televidentes amigos están esperando que llueva, que se rieguen las zonas más complicadas del país. Para el productor argentino promedio, el mejor ministro de Economía es el clima. Sin duda. Lo dicen históricamente. Y un dato que hay que empezar a analizar. La Argentina, su consumidor en promedio, es uno de los consumidores más destacados en cuanto a incorporar proteína animal. Y la gran novedad, después vamos a estar hablando de esto, es lo que ha pasado con el consumo de carne aviar, que por primera vez en la historia empata el consumo de carne vacuna. Pero Argentina, comparado con otros países muy desarrollados en todo el mundo, está a la par de ellos, con un importante consumo de carne de proteína animal en realidad. Esta es la gran noticia que tenemos. Sin duda alguna, el motor del campo está funcionando a full. Crecen las exportaciones de productos agrícolas, o por lo menos se mantienen en niveles relativamente altos. Crecen sí los valores de los productos agrícolas, y por otro lado, aumentó las exportaciones de carne, han aumentado el consumo, ya lo dijo Silvio, ahí nomás. Pero de todas maneras, mirá lo que pasa con el pollo, mirá lo que pasa con el cerdo, que es una avalancha de carne que va hacia el exterior también. Estas son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Y el precio de la carne bovina que se empieza a recalentar y la industria frigorífica que adelanta la posibilidad de volcar mucho volumen del parrillero, que es un consumo cultural en el país, de cara a las fiestas de fin de año, a precios populares a través de las cadenas de supermercados. Claro, esto también es un toma y daca. ¿Qué es lo que está pidiendo la industria frigorífica? Algo que prácticamente estaba firmado, que estaba acordado y que después el gobierno lo echó para atrás. El tema de la baja de las retenciones a las exportaciones de carne bovina, del 9 al 5%. ¿Ocurrirá? Es una alternativa, es algo posible. Comentábamos la vez pasada que se había comprometido la industria frigorífica con el gobierno anterior, no el de Macri, sino el gobierno de Cristina Fernández en su momento con el secretario de Comercio, diciendo, por favor, bajen las retenciones y permítanos exportar. Permítanos exportar, no podían aportar nada directamente. Ahora es la posibilidad, ojalá se dé. Está latente, veremos, la negociación está en marcha y aparentemente va por buen camino. Del sector campo lo empezamos a compartir con ustedes ahora junto a Malena de los Ríos y estos títulos. Buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos. Vamos a ver algunos de los títulos del sector agroindustrial para conocer un poco el panorama y la realidad del sector. Y el primer título tiene que ver con las liquidaciones de noviembre, y es que llegaron a 700 millones de dólares. Bueno, estas cifras son de acuerdo a estimaciones privadas, y las liquidaciones de divisas es en consonancia con el complejo granario, es decir, el complejo de granos. Cuando hablamos de ventas, quienes lideran el podio son por un lado la harina y el aceite de soja, que llegaron a las 850.000 toneladas. Ahora, ¿quién le sigue? En segundo lugar es el maíz, que llegó a 152.000 toneladas. Por otra parte, con lo que respecta a la venta de soja, fueron 783 toneladas que generaron divisas por 319.000 dólares. El segundo título tiene que ver con la producción del trigo, y es que se encuentra a la baja. Esta semana el Ministerio de Agricultura informó que la cosecha de trigo 2021, caería casi 3 millones de toneladas. Ahora, de esta manera, el total de la producción quedaría en 17
7 millones de toneladas y el saldo exportable que va a generar este cereal será de 10 millones. El relevamiento destaca un dato fundamental que afecta de lleno a la producción y, como todos sabemos, es que en varias zonas faltó lluvias. Hablamos puntualmente de las sequías. El tercer título tiene que ver con el anticipo récord del consumo de fertilizantes. El uso de fertilizantes volverá a ser récord en este año y podría llegar a los 5 millones de toneladas, según estimaron desde la Asociación Civil Fertilizar. Ahora, el mejor escenario de precios internacionales de los granos es un factor que lo que hace es impulsar el uso de la tecnología que este año se percibió sobre todo en el cultivo de trigo. En 2019 la reposición de nutrientes fue la más elevada de la historia, llegando a los 4,6 millones de toneladas. El último título tiene una buena y una mala. Por un lado, crece la producción de la leche, pero por otro, los tamberos que están involucrados reciben menos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en el último año la producción de leche creció un 8%, pero los productores reciben un 10% de la materia prima, según un informe de CREA. De esta manera, lo que sucede es que los tamberos recibieron 19,59 pesos por cada litro producido. Ahora, según la entidad, la leche cruda aumentó un 21% en un año, pero la inflación, estamos hablando del crecimiento del doble, de un 40%. Un problema adicional, porque este es un problemón que tiene que ver en base a los precios, pero se suma el que el sector es que la suba del precio del maíz afecta de lleno también, porque es un insumo clave para la producción de la leche. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Malena, ¿dónde me llevas? Te llevo al espacio de sanidad porque vamos a presentar a Antonio Monteagudo. Tuberculosis bovina y su impacto en la alimentación humana. Lo presenta Zoobet. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. La tuberculosis bovina, el tema de hoy. Y quiero referirme particularmente al Programa Nacional de Control y Erradicación de esta enfermedad, que por otra parte es una zoonosis, es decir, que afecta al hombre, pero de eso vamos a hablar en un minuto más. La tuberculosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria. Ya desde el año 2012 en la Argentina puso mucho énfasis tanto el productor como las autoridades sanitarias, particularmente del sector lácteo, en su control y erradicación. En esto tuvo mucho que ver también la industria y toda la cadena de valor. Ahora se redoblan esfuerzos y es imprescindible activar esa tarea que tiene que ser conjunta. ¿Por qué? Porque lo demandan los mercados. Lo exige la realidad del mundo comercial. Cada día son mayores las exigencias vinculadas con seguridad e inocuidad de los alimentos. La Argentina es un proveedor natural y hoy más que nunca está expuesta precisamente a esos controles que se ejercen en los lugares de destino. Lamentablemente, la tuberculosis bovina no puede ser prevenida con vacuna. El control hay que hacerlo en los rodeos y cuando se detectan animales infectados, lamentablemente en casos, la mayor parte de ellos, termina con el sacrificio del individuo. Pero ¿qué pasa entre tanto con la tuberculosis en las personas, en los seres humanos? Los primeros expuestos en contacto directo con los animales son los trabajadores rurales, los médicos veterinarios, también en las plantas frigoríficas y en los elaboradores. Pero la tuberculosis, en el caso de los humanos, que es denominada TBC, ha disminuido en todo el mundo. No obstante, en la Argentina se detectan casos. Y, por supuesto, existe vacuna. La vacuna es la BCG. Es una vacuna contra esta enfermedad que se aplica generalmente y es recomendada en ciertas personas que reúnen criterios muy específicos y después de consultar con médicos, con expertos en la materia. Es aconsejable sobre todo en los chicos, en los niños y en los trabajadores de la salud. Pero volviendo
a la cuestión que hoy nos ocupa y nos preocupa, la tuberculosis bovina debe ser controlada. Y allí están trabajando de consuno las autoridades sanitarias, los productores y las organizaciones que tienen que ver con los mercados internacionales. Antes de despedirme, quiero volver a felicitar a mi amigo, a mi colega Alfredo Guarino, que en esta semana cumplió 45 años de labor fecunda en el mercado de Hacienda de Liniers. Buena comunicación, buen servicio y sobre todo el abrazo del amigo. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. En el sector campo tenemos el placer de recibir a Diego Ponti, analista ganadero de AZ Group. Alfredo. ¿Cómo te va, Diego? Un placer que estés ahí acompañándonos y contándonos cosas. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, gracias por la invitación, por el espacio para hablar un poquito de ganadería, me imagino. Exactamente, y para hablar, entre otras cosas, de las exportaciones en principio, la industria exportadora, por lo menos la más vinculada con la exportación, ha dado definiciones en los últimos días. ¿Qué análisis se puede hacer de estas definiciones donde hasta participó virtualmente el presidente, Diego? Bien, bueno, en principio celebramos la noticia. Básicamente consiste en un plan de inversiones por 187 millones de dólares. Como bien dijiste, formó parte de ese anuncio el presidente y gran parte del equipo, bueno, Axel Kicillof, Culfas también. Celebramos una noticia y celebramos el empuje privado y el acompañamiento público. Hasta hace muy poquito el público asumía que el consumo era antagonista a la exportación, o sea, estaban con los modelos de la SO, o consumo o exportación, y hoy empezamos a hablar de consumo y exportación, quizás por una necesidad, hay que decirlo también. Hoy estamos muy necesitados de ingresos de divisas de dólares, y la exportación de carne es una de las fuentes genuinas de ingresos de dólares. Pero bueno, en principio celebramos eso. Ahora, si me preguntás hasta qué punto lo celebramos, digo, bueno, hasta ahí nomás, porque a mí me preocupa un poquito que esta buena noticia, que puede tener un poquito de aroma de urgencia y de coyuntura, no puede llegar a transformarse en el corto o mediano plazo en una mala noticia. ¿Por qué te digo esto? Se anuncia un plan para crecer en exportaciones de 900.000 toneladas a 1.250.000 toneladas, es decir, unas 325.000 toneladas más exportadas. Si seguimos con los mismos niveles de producción, serían unos 5 kilos menos para el consumo interno. O sea, 325.000 toneladas equivale a 5 kilos por habitante, con probablemente más precios también. Entonces, si no es algo más sostenible, que incluya la producción, puede ser, ¿no?, que en poco tiempo empezamos a discutir sobre lo mismo, entre una cuestión o otra. Y eso me preocupa un poco. Entonces, por un lado celebro, por otro lado digo, bueno, para que esto sea sostenible en el tiempo tenemos que traccionar toda la cadena junto, con los productores, con los incentivos, con todos los reclamos históricos de la producción, para poder crecer en producción, crecer en exportación, generar todas las divisas que necesitamos, mano de obra, empleo, agregar valor y consumo interno. La dos apunta. Diego, te propongo una radiografía de la demanda. China y el resto del mundo, pensando en las ventas argentinas. Bueno, lo que tenemos, la demanda de lo que es internacional, hoy por hoy tenemos una demanda súper focalizada en China, que cuando vos ves el mundo, abrís la ventana de Argentina, el que te tracciona es China, al menos en volumen, no los mismos precios del año pasado. Y después lo que es el mundo extra China, vamos a decir los clientes novilleros, están de nuevo para atrás, hablando mal y pronto. Tenemos Europa con plenas cuarentenas de nuevo, restricciones, cierre de bares, restaurantes. Tenemos una cuota de Estados Unidos muy linda, que este año volvimos a empezar fuerte en Estados Unidos, pero se agotó. A partir del 1 de enero va a empezar a empezar a mover de nuevo esa cuota.
Pero la verdad que hoy cuando mirás hacia afuera no hay grandes precios. Europa en un mínimo, la cuota Hilton $6.000 de tonelada, que parece una burla. China, como dije, a fondo, pero con precios más bajos que el año pasado. Y a partir de ahora China, recordemos que afloja un poquitito. No es que deja de comprar para nada, pero ya los barcos que van al Año Nuevo Chino, famosos, ya zarparon. Y ahora tenés un diciembre, enero mucho más tranquilo. Entonces, desde el mundo no tenés grandes fundamentos alcistas, una gran tracción en este momento. Crucemos los dedos y de que la vacuna, la china, la rusa, la que sea efectiva, se empiece a aplicar y el 2021 arranquemos de otra forma, con más tracción por un efecto rebote y ahí seguramente tengamos mejores posibilidades para los negocios. Diego, ¿nos acompañás un ratito más? Hacemos una breve pausa y seguimos contigo. Vamos a charlar un poco lo que decía Silvio cuando comenzamos, un poquito del consumo, ¿te parece? Vamos con el consumo, dale. Diego Ponti, en Del Sector Campo. Ya regresamos. Y en Del Sector Campo seguimos conversando con Diego Ponti, analista ganadero de AZ Group. Y vos dijiste, Alfredo, dejaste picando en puntos suspensivos la charla con Diego, el consumo interno. Gracias a Dios, lo digo entre comillas a esto, ¿no? Europa no está demandando carne de calidad, porque ¿qué respuesta tendría el consumo en la Argentina que ya está bastante alicaído? De hecho, lo demuestra la información de lo que representa hoy la carne aviar, sin ir más lejos, en relación o en comparación a lo que hoy pesa la carne vacuna en el plato de los argentinos. ¿Qué del consumo interno, Diego? Bueno, el consumo interno argentino, nuevamente, vamos a decir que fue una de las grandes cartas fuertes de Argentina en este año. Si comparamos nuestra situación, e incluso la de Brasil, versus, por ejemplo, países como Uruguay o Australia, que tiene una fuerte dependencia de las exportaciones, los resultados están a la vista. Argentina y Brasil han logrado mantenerse a lo largo de todo el año. De hecho, la industria procesó más que el año pasado. Los precios se movieron. O sea, los precios del consumidor aumentaron cerca de un 60%, o sea, muy por arriba de la inflación, a pesar de la dificultad del consumo. Y eso ha sido la carta fuerte de Argentina porque te permite amortiguar la coyuntura externa, en este caso, ¿no? En otros casos, muchas veces también hay que decir la verdad, lo hemos planteado como que, no le digo que era un peso, pero en ese objetivo de internacionalizar la cadena y de pisar fuerte en el mundo, teníamos el consumo interno que se llevaba gran parte de la producción. Hoy por hoy es una de las grandes fortalezas. ¿Qué vemos? Lo mismo que prácticamente decimos todos los años. Cuando analizamos el consumo interno, pocas veces los analistas ganaderos vamos a decir la gente tiene cada vez más plata y está dispuesta a pagar más por el asado. Siempre que decimos mercado complicado, tensión, cuesta trasladar los precios de los mostradores de carnicería y supermercados. Bueno, sin embargo, a pesar de esto y con todo esto, esos 50 kilos por habitante que consumimos hoy, que son mucho menos que los 70 de hace pocos años atrás, es el núcleo fuerte de consumidores y es el núcleo que le cuesta mucho reemplazar la carne vacuna por otra carne. En última instancia hará un outlet, como le digo yo, de carne, pasa de corte más caro a corte más barato. Eso permitió y permite que hoy se sigan moviendo los precios. Nos fijamos en lineal, ustedes lo siguen a diario, perfecto, y vemos que se han ido moviendo el lomillito, la millona, en el último mes un 14% de subas. Empezaron a abrirse los restaurantes, algunos bares, reuniones sociales, mejora el clima. Entonces, el mercado interno, la verdad que no nos podemos quejar, está traccionando mucho. Claro que para el productor, esto es el resultado del negocio, no es del precio de venta. Y hoy tenemos la cuestión de que si bien el precio de venta se mueve, y el consumo te da una mano, y la parte de China te da otra mano, no te sirve para el resultado del negocio. Hoy está en una situación extraña, en otro momento no se da, porque el problema de la ganadería está dentro del mismo negocio en los costos. El precio se viene moviendo, de hecho el precio no está atrasado. Si nos fijamos históricamente en términos constantes, el precio del novillo, novillito y vaquillona, hoy no tenemos precios atrasados. Sin embargo, los costos se dispararon, llámese ternero, llámese maíz, y hoy tenemos una situación, lo veo mucho en el programa de ustedes, el cual un filotero, un engordador, se encuentra con un negocio que está hiper complicado. Y es cierto lo que vos decís, Diego, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene. Verano, con feedlot, que ya sabemos que se debilitan un poco. El maíz sube. El precio de la invernada sube. Es cierto que el valor de la hacienda gorda está creciendo,
pero también lo que está decayendo o lo que se están enflaqueciendo son los bolsillos de los argentinos. ¿Qué verano te imaginas? Es medio difícil preguntarte esto, te diría que si te pregunto qué te animás a decir para la semana que viene, capaz que hasta ahí dudamos, ¿no? Pero ¿qué verano te imaginas, Diego? Yo me lo imagino firme al consumo interno. Te voy a decir dos cosas. Uno, por un lado, firme con una cuestión esta del atraso de la gente. Siempre analizamos el consumo también desde el lado del que no puede llegar a la carne porque le quedó atrasado su salario y lo miramos para abajo. Pero también hay que ponderar una parte del consumo que durante todo el año siguió teniendo sus ingresos, llámese porque, no sé, trabajaba en el Estado, tiene una renta fija, lo que sea, no se fue de vacaciones, no cambió el auto, no cambió ropa, no salió. Entonces también te tracciona más, es el que va a alquilar una quinta, que va a hacer reuniones con amigos, que se va a poner al día, que te abren ahora también en paralelo las parrillas, los bares, los restaurantes, que puedes hacer cosas de aire libre, que no te vas de vacaciones afuera, entonces vas a tener muchísima gente acá que va a decir, no me voy de vacaciones, bueno, no puedo hacer nada porque tengo miedo que me cierren el lugar donde voy a ir, gasto más. Una de las formas de gastar en el consumo y el consumo de carne ahí me parece que levanta la mano primero. Entonces, en ese sentido lo veo firme. Lo que a mí me preocupa es el famoso salto de precio que estamos esperando. La magnitud que necesitamos este año, porque todos los años necesitamos un salto de precio, porque arrancán los márgenes negativos, y se va reacomodando y llega enero, febrero, y levanta el precio y más o menos saliste hecho. Pero este año tiene que dar un salto enorme, es un salto olímpico. Impecable, Diego. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Diego Ponti, en Del Sector Campo. Malena, en Del Sector Campo nos vamos metiendo en las redes. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros en @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados y todos los sábados leemos tu opinión. La propuesta es recrear el ida y vuelta que proponemos sábado a sábado para conocernos entre todos y además de meternos en las redes nosotros también para jugar a ver qué es lo que pasa en ellas con el sector en particular, ¿no? Exactamente. Y bueno, comenzamos con el primer tuit que tiene que ver con la soja y que la soja está en 4.40 y menores retenciones, los productores siguen sin vender. Es el tema del momento, pensar que el Ejecutivo Nacional bajó las retenciones y las va subiendo progresivamente hasta fin de año para tentar al productor. El contexto es inmejorable para vender, claro, tenés soja en $440 la tonelada, una enorme demanda china a nivel mundial, un producto que está valorizado como nunca, por lo menos durante todo el año, y hay que ir a varios años atrás para encontrar un precio parecido a este. Lo que pasa es que el productor actúa culturalmente, sabe que tiene un producto dolarizado y que ese producto va a valer. Y la gran pregunta es, la que se hace el productor, vendo la soja y no necesito cubrir nada, ningún compromiso. ¿Qué hago con los pesos? ¿Qué hacemos con los pesos? Segundo tuit tiene que ver con Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que es la esperanza de la industria argentina de biodiesel para volver a exportar a Estados Unidos. El biodiesel local está atravesando por un momento crítico. Han cerrado muchas plantas. Desde el mercado local, las subas para el biocombustible han sido mucho menores a las subas que tuvo el combustible fósil. Y la situación es muy compleja, no alcanza la industria a cubrir los costos. Recordando que cuando llega a la presidencia Donald Trump, hace 4 años atrás, le pone aranceles al producto argentino y lo deja fuera del mercado. Las exportaciones para la industria del biocombustible en el país eran esenciales, tanto que representaban además para la Argentina más de 1.200 millones de dólares. Eso desapareció. Quizá con Biden, una política más aperturista desde el punto de vista económico, Argentina lentamente puede involucrarse en el negocio exportador. Recordá que te buscamos en todas las redes, @delsector.com. Te esperamos. Esta semana en el espacio de carnes cambiamos un poquito la temática y nos vamos a hablar con el doctor Joaquín Tartaglione. Joaquín participó de la Hora de los Jóvenes en la Carne Argentina, la jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna que se desarrolló martes y miércoles de esta semana y disertó justamente sobre carne y bienestar humano. Y entonces esta primera pregunta, Joaquín, ¿cómo estás? Tiene que ver con esto, ¿no? Los argentinos consumimos todos los años en promedio 50 kilos de carne vacuna por habitante por año.
¿Es saludable? ¿Es una cantidad razonable? ¿Cómo lo ves? Y comparado con otros países, no es bajo. Por lo que uno va viendo, como que hay un descenso de la cantidad de consumo, porque también creo que la alimentación fue variando un poco, la gente va incorporando también otros alimentos, y también aparecen nuevas tendencias. Durante todo, desde el comienzo de la humanidad, hubo diferentes tipos de alimentación. Lo que ha sucedido, uno escucha en los últimos años, es gente que te dice, yo como no uso derivados de los lácteos porque generan distensión abdominal. Hago una dieta sin gluten, por ahí gente que no tiene ninguna patología, derivado por ahí de la celiaquía, o que no tiene indicación para hacerla, o hacen dietas sin azúcar o dietas paleolíticas. Y yo en el consultorio a veces cuando le pregunto por qué lo hacen, y te dicen generalmente o porque hace mal, o buscan una justificación, que la realidad es que mucha evidencia científica, digamos, sólida, uno siempre busca evidencia, va a encontrar algo, pero como que tenga estudios grandes, y la realidad es que no hay. Y cada alimento dentro del plato de la alimentación, de lo que uno debería comer, tiene su función y su rol, y la carne tiene el suyo. Mirá, a mí me encanta decir que cada grupo de alimentos, como te decía, tiene su comodín, su importancia. Si nosotros agarramos la información nutricional, todos tienen un montón de beneficios, pero va a haber cosas que van a ser fuente de algo, que son fuente, y otras que no. Si buscamos el ácido fólico en la carne, no lo vamos a encontrar. Tenemos que ir a buscar los aportes que tiene, que son fundamentales. Dentro de los macronutrientes que van a ser las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, la importancia que tiene la carne va a ser en las proteínas. ¿Pero por qué son importantes? Porque siempre decimos, las proteínas nos van a brindar proteínas de alto valor biológico. ¿Qué es eso? La proteína está compuesta por distintos ladrillos que son los aminoácidos, y lo que tiene de particular es que tiene todos los que nosotros necesitamos. El cuerpo hay algunos que no los puede fabricar, que los necesita recibir desde la alimentación. Y con la carne ya recibe todos esos aminoácidos que tu cuerpo necesita para generar enzimas, para generar el músculo de forma adecuada, para renovar las diferentes fibras musculares. Siguiendo una corriente que se viene desarrollando probablemente en todo el mundo, que es la del veganismo, o incluso anterior a esta, la del vegetarianismo, muchas personas deciden radicalmente terminar con el consumo de carne y sacarlo de su dieta. ¿Es saludable esto, Joaquín? ¿Es recomendable sin la ayuda o el seguimiento de un médico? Sí, a mí, tanto con la carne o con otro tipo de alimentaciones, siempre cuestiono, cuando te dicen, no, dejé las harinas. Digamos, el hidrato de carbono es el 55% de la dieta. Si vos sacás gran parte de las harinas, estás sacando gran parte de los hidratos de carbono. Entonces, sea la dieta que sea, uno de la persona que tiene enfrente, primero le pregunta por qué lo hace. Porque hay muchos mitos con la alimentación. Es muy fácil, abras lo que abras o veas en cualquier lado, se promocionan un montón de cosas, hay suplementos, un montón también de alimentos. Digamos que hay mucha información que le llega a la gente, que es muy fácil que uno tenga se generen muchos mitos. Cuando la gente me dice, mira, yo no quiero comer tal alimento porque no me gusta o porque no estoy de acuerdo, bueno, ya es una cuestión ideológica y cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Es importante cuando uno va a hacer alguna alimentación, sea la cual sea, consultar con un profesional, con un médico que haga nutrición o con una nutricionista, justamente para esto. Que se pueden hacer otros tipos de alimentaciones, se pueden, pero tienen que estar supervisadas por un profesional de la salud, digamos. La realidad es que también cada vez hay más evidencia y la salud, la medicina evolucionó hacia el lado de que se puedan tener otros tipos de alimentaciones, pero tiene que estar, como te decía, supervisada por un médico.
¿Por qué? Porque genera esto, digamos, va a haber déficit y si una mujer digamos, la vitamina B12 tarda mucho tiempo en descender, pero una vez que descendió, puede traer las alteraciones. Si una mujer durante un embarazo tiene déficit de B12, estos problemas se acarrean digamos, en el bebé que nace, porque puede tener trastornos neurológicos, problemas para comer, anemia. Sí, digamos, si se hace sin control, como con cualquier también embarazo que no se controle, puede tener estos problemas. En general, como médico, yo soy médico de familia, en general sigo embarazos, y cuando tengo una persona enfrente que no come carne, uno siempre está atento a estas cosas porque pueden traer sus problemas a la larga. Y en del sector campo, el placer de recibir al ingeniero Juan Luis Uccelli, que es asesor del sector porcinos. Que además está muy feliz, sí, porque no nos tiene que hacer el asado que nos hace siempre cuando nos visitan en el mercado Hacienda. Entonces, vía Zoom, se salva. Anda juntando la plata, Juan, ¿eh? Es la última vez que te lo decimos, Juan, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Y es verdad, hay que juntar la plata para pagar hoy un asado, ya sea de vaca o de cerdo. Perdimos, Silvio. Ahora, la pregunta, en el horóscopo argentino, ¿este es el año del cerdo? Vos sabés que no, creo que es el horóscopo del perro en el chino. En el argentino fue un año, según cuando te parás. Te parás a principio de año, era el año del cerdo. Te parás en abril, mayo, era el año de la desgracia del cerdo. Y te parás ahora en noviembre y es el año del cerdo de vuelta. O sea, es lo más parecido a una montaña rusa. Hay momentos donde la bajada es muy pronunciada y te da miedo y llegás al piso, pero otra vez volvés a subir y ahora estamos yendo para arriba. Ojalá que la próxima bajada no sea tan exagerada como la que fue en abril de este año. Ahora, Juan, ¿cómo hace un productor para suponer todas estas cosas, pero en un año? Porque ocurrió de todo. ¿Cómo planeas 2021 cuando no hemos salido de la pandemia ni mucho menos y encima con la posibilidad de que esto siga brillante o de que se haga pedazos como ocurrió a mitad de año? Primero que el negocio de porcino no es el negocio de un mes. Yo creo que ningún negocio de la ganadería es el negocio de un mes, es el negocio de un proceso bastante largo. Y en el cerdo se marca mucho, o sea, si vos te parabas en enero era una realidad, si te parabas en abril era otra realidad, y si te parabas en octubre era otra realidad totalmente distinta. Yo creo que lo bueno que pasó este año es que hubo poca expulsión de productores en los momentos malos, cosa que los años anteriores se estaba dando, porque la mayoría de los productores tenía su maíz y su soja, y a pérdida, porque es verdad, perdieron plata, le pudieron dar de comer a sus cerdos y los cerdos finalmente se colocaron en el mercado, no hubo que hacer nada raro, y ahora están teniendo un margen interesante. Y con respecto al 2021, yo creo que va a ser un año bueno. Normalmente los años electorales son años buenos, el año que viene es un año electoral, son años buenos para el sector porcino, y vamos a tener altas y bajas. Esperemos que no sean tan groseras, ni las altas ni las bajas. Históricamente el sector estuvo emparentado con el consumo interno. Se conoce que este año, producto de lo que pasa en el mundo con China, ya el sector exporta, le vende concretamente a China. ¿Cuánto representa de la producción esta exportación a China? Mirá, Silvio, el año pasado, para ubicarnos un poco, estuvimos en las 25.000 toneladas y este año vamos a cerrar en 42.000 toneladas. Y con 42.000 toneladas vamos a tener un crecimiento del 70% con respecto al año pasado. Es algo muy importante. Lo interesante es que aumentó mucho el consumo de la carne fresca, se nos cayeron los fiambres, se nos cayó el canal Horeca, que es hoteles, restaurantes, catering, parrilla, cancha de fútbol, los carritos de la costanera, se cayó todo eso y la carne fresca tiró mucho y la exportación tiró y llegó a ser el 5%, 5,4%, 6% de la producción. Es interesante, pero todavía no marca ninguna aguja. Y el año que viene, ojalá podamos aumentar la
la exportación al 6 o al 7% de nuestra producción. Juan, es idea mía. La primera pregunta bien breve, pero te quiero agregar algo más después que me contestes. ¿O subió en el consumo, subió bastante el valor del precio del cerdo? Nosotros otra vez, haciendo la historia del año, en abril a julio estuvimos con un precio al público bajísimo, que era altamente competitivo la carne vacuna, y a partir de agosto-septiembre el precio empezó a subir, subió el animal en pie, subió el precio al público, y te diría que hasta la semana pasada estamos con valores por encima del precio de la carne vacuna, y se empezó a resentir un poco la venta. Se empieza a resentir. Voy con esto, Juan. ¿Va a soportar el consumo, los valores, habida cuenta que se supone que en algún momento van a aparecer de nuevo en juego restaurantes, hoteles y todo lo demás? Yo creo que sí. No, yo creo que sí, que van a mantenerse, porque de lo contrario acá los argentinos somos carnívoros, pero tenemos varias carnes para comer. Y yo creo que el problema del resentirse la venta en el cerdo las últimas semanas tuvo que ver con que estaba más cara que la carne vacuna, y la gente opta por la carne vacuna, no hay ninguna cosa nueva en eso, pero en la medida que se ubique por debajo de la carne vacuna no tenemos un techo para llegar. Estamos en 19,5 kilos este año y podemos llegar tranquilamente a los 30 kilos. Tenemos mucho para crecer en el mercado interno, y eso es muy importante para los pequeños y medianos productores que están escuchando, que capaz que ven lo de China o la exportación, la ven tan lejos, pero acá hay un mercado más que interesante que hay que ocuparse, y es un mercado ideal para los pequeños y medianos productores. Vos me corregís, hablas de 19,5 kilos per cápita al año para el consumo de carne de cerdo en la Argentina, y hablas de un salto extraordinario en exportaciones que representan entre el 5 y el 6% de la producción. Te pregunto por la producción, ¿cuánto creció en la Argentina este año? Este año tuvimos un crecimiento del 5% más o menos, 4,5% en cabezas, y del 9,5% en kilos. Aumentamos los kilos de animales faenados, y eso nos permitió duplicar la cantidad de cabezas. O sea, si hubiéramos crecido con cabezas al mismo kilo del año pasado, hubiéramos tenido un crecimiento del 5%. Tuvimos un crecimiento cercano al 10%, y creo que todavía podemos crecer en ese sentido. O sea, estamos en un animal faenado promedio de 114, 115 kilos, y podemos llegar a un animal de 125 kilos. Entonces acá no solo está crecer en cabezas, sino crecer en los kilos que le ponemos a las cabezas, que en realidad son los kilos que cuando uno ve más baratos que se colocan los últimos, porque es el alimento más barato que se produce para el consumo de cerdo. Te hago la última, Juan. China es prácticamente el único destino que tiene la carne de cerdo en la Argentina. Es un mercado de oportunidad que hay que aprovechar el momento. Se puede expandir la demanda mundial en los próximos años. Y el otro tema que me parece muy importante, la importación, por todo lo que significó en los últimos años para la industria del cerdo local, ¿cómo está en este momento? Primero, China nosotros tenemos abiertos 14 mercados, pero China representa el 65%, es una valorización muy grande, que tenemos que tener la posibilidad de cambiarlo. Se están abriendo mercados como Singapur, como Vietnam, y eso nos va a permitir tener mayor apertura. Pero no hay que negar que China va a seguir siendo un gran comprador de carne de cerdo, con un volumen muy importante, porque le va a seguir faltando carne de cerdo. Y es una oportunidad que Argentina la tendría que aprovechar, ya que tenemos, para mí, el costo más barato de producción de cerdo del mundo. Nos falta ser un poco más eficiente en la parte industrial, pero solucionando el tema ese, que no es de una inversión muy grande, tenemos un precio competitivo para todo el mundo, y creo que podemos ser un gran exportador del mundo, más allá de las inversiones chinas, o las inversiones de otros países, o las inversiones argentinas. Juan, el agradecimiento de siempre por acompañarnos. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por esta invitación y la nueva casa, y bueno, es muy lindo compartir con ustedes, sabiendo que entre los tres yo estoy en el medio. O sea, le llevo 10 años a uno y 10 años al otro. Entonces, por eso me siento ahí jugando de 5, tipo Mascherano. Chao, Juan. El ingeniero Juan Luis Uccelli, en Del Sector Campo.
En del sector campo, ganadería en un minuto. Dato relevante de la actualidad que tiene que ver con la pandemia y la crisis que atravesó a toda la Argentina y al bolsillo de los consumidores. La carne aviar, por primera vez en la historia del consumo en el país, representa la misma cantidad de kilos que la carne vacuna, 50 kilos per cápita. Esto tiene que ver básicamente con la erosión en la capacidad de consumo del bolsillo promedio en el país. Está directamente emparentado a la pandemia, obviamente, pero la cuarentena en particular. La carne aviar, obvio, es un producto mucho más barato que la carne vacuna y además hay que tener en cuenta que ha dado la carne aviar en los últimos tiempos un salto productivo realmente impactante. Lo que sí es cierto es que el plato de los argentinos está muy bien surtido. 50 de carne aviar, 50 kilos de carne vacuna, 16 kilos de carne porcina. En del sector campo, el placer de recibir, como de costumbre, a Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas, ¿cómo le va? Joven Adriani, Alfredo, un placer ¿cómo le va, Silvio? Bien, che. De Un placer maravillas. estar acá en el piso. Prácticamente es distinta la relación y lo que podemos transmitir a la audiencia urbana y rural. Totalmente. Sí, una cosa es el Zoom y otra cosa es Exacto. esto. El cara a cara, el estar El cara a presente. cara, ese sí. ¿Eh? Falta poquito, cada vez menos. ¿Qué de las divisas, Pablo? Estamos todos tan preocupados, el gobierno más, pero todos los argentinos estamos muy preocupados por la falta genuina de dólares en el país. ¿Qué puede pasar a partir de la campaña gruesa y de todo lo que pueda generar el sector agroindustrial? Y esta semana se conoció el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, oportuno, por cierto, para dar un poquito de esperanza y ánimo al sector, en donde analiza maíz y soja, solamente maíz y soja. Está proyectando ingresos de divisas de 27.500 millones de dólares. Esto es un 43% más que el año pasado. Es un número muy fuerte. A pesar de que en soja están hablando de una cosecha de 48 millones de toneladas, en maíz de 50 millones. En el balance entre los dos están aportando 7.000 millones de dólares de ingresos por retenciones. O sea que para el gobierno es una excelente noticia. Estamos terminando un año donde todavía el productor tiene 10 millones de toneladas de soja sin vender, ¿sí? Cerca de 3.500 millones de dólares. En el trigo van a ingresar 3.000 millones de dólares. Ahora en noviembre, diciembre, enero. Es un número importante. O sea que yo creo que con la lluvia que está habiendo esta semana, aparte de la buena noticia, va a generar un mayor ingreso y consolidar lo que es el tipo de cambio que al gobierno le preocupa. Claro. No se olviden que el sector del campo es el único sector que genera divisas en forma genuina. ¿Sí? O sea, solamente la minería, pero es extractiva. La minería no tiene costo de producción. El agro invierte 8.000 millones de dólares por año. Que tiene una balanza muy superavitaria. Exactamente, balanza superavitaria. Pablo, ¿le conviene al productor esperar un poco más? A ver, si vos estuvieras en condiciones de tener un poquito desparramado, un poquito de maíz, un poquito de soja, un poquito de trigo, ¿no? ¿Qué harías? ¿Venderías ya? ¿Aguantarías un poco más? Porque el gobierno, el Estado sigue evaluando de a poquitito, que un 1, que un 2, que un 3, pero va subiendo. El dólar oficial ya no es el mismo que supimos tener hace 3 meses atrás. ¿Qué haces hoy? El productor está en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Está en un escenario alcista de precios en dólares y en un escenario donde el gobierno ya anunció que va a ajustar el tipo de cambio, ¿sí? Por lo menos igualando a la inflación, lo cual nos da una garantía de tener más pesos con respecto a la tonelada de soja. Con respecto a qué haga el productor, estás en el casino. El productor está en el casino. Ganó 20 plenos, ¿sí? Y se quiere, el último pleno se lo quiere jugar casi todo. ¿Vos qué harías? Bueno, eso es histórico, ¿no? Exacto, es histórico. Bueno, el productor está en el casino y yo le diría que no tire más de la piola, ya ganó 20 plenos. O sea, una soja a 350 dólares disponible, 310 dólares de futuro. Pero, perdón, pero la soja le dijeron que podía llegar a 500, entonces el productor, ¿qué hace? Ahí hay una confusión, porque los 500 son de Chicago, no son de Argentina. Entonces hay que separar la paja del trigo. La soja en Argentina 350 dólares, en Chicago 440. Yo no esperaría que los árboles crezcan hasta el cielo. Seguro. Lo que usualmente decimos en el sector. Con lo cual yo te diría que nadie se fundió por ganar poco. Vender soja hoy a 350 o maíz a 200, hace su margen bruto y es el margen bruto más alto de los últimos 10 años. Usen el sentido común.
pusiste el dedo en la llaga, maíz a $200. El maíz que se valoriza en la Argentina es el más caro del mundo hoy. Exacto, es el más caro del mundo, aunque el productor tiene retenciones, fíjate vos, está recibiendo un precio más alto que el productor americano. Y ya que tocaste el maíz, estamos del sector campo que incluye ganadería, hay preocupación en los feedlots porque los números no le cierran con un maíz de $200. Entonces lo que puede llegar a pasar es que el mismo mercado interno, ¿sí?, feedloteros, avícolas, chancheros y los consumidores desbalanceados, ajusten el precio hacia abajo porque no pueden trasladar el precio al producto final. Pablo, vos sabés que te está mirando muchísima gente de las grandes ciudades y no todo el mundo obviamente sabe lo que es el campo ni qué pasa con las cosas del campo. Se asustan cuando dicen van a devaluar, chao, en la verdulería, en la carnicería, y vos le estás diciendo que sube el trigo, que sube el maíz, que sube la soja, que esperamos $500. ¿No le asusta esto a la gente de las ciudades? Hay un dato importante. ¿Por qué se supone que se tiene que alegrar doña Rosa de que vaya a aumentar el trigo, el maíz y la soja? Alfredo, metiste el dedo en la llaga. Con precios máximos que no se pueden superar, el rubro alimentos subió un 5,5% en octubre. Y eso que están todos los precios congelados. Entonces ya la suba que está viendo, que el público urbano tenga en claro, la suba que está viendo hoy en la carne, en las hortalizas, no es porque sube la materia prima únicamente, es porque suben todos los costos conexos. Servicios, impuestos, combustibles, luz, ahora. Combustible. Ahí está, Silvio acaba de dar la tecla. Sube el combustible y te arrastra la suba de todos los productos que se transportan en el país, todo. Lácteos, carnes, o sea que no es la suba del mercado únicamente, porque el mercado ajusta a la baja con la demanda. Si un filotero no puede pagar el maíz $200, no lo va a pagar. Sí, eso seguro. Yo tengo la última. Lo del trigo y Brasil habilitando importaciones ellos sin aranceles. ¿Es para preocuparse? ¿Es común? ¿Es lógico que Brasil haga eso? Venció el plazo donde Brasil podía importar sin arancel. Venció hace una semana. Sí. O sea que yo creo que no es para preocuparse. Yo te diría que es para brindar, porque Argentina le va a poder vender mucho más trigo a Brasil a un precio mucho más alto, y ahí lamentablemente el precio de la harina de los molineros que están luchando contra el gobierno para que les descongele el precio de la harina para que pueda ser rentable. Pablo, un placer como siempre. Gracias por venir. Muy gentil. Pablo Adriani, del sector campo. Amigos, esto fue del sector campo. Como decimos siempre, ojalá les haya gustado. Ojalá todos hayamos aprendido un poquitito más. Sobre todo, ojalá nos conozcamos desde hoy un poquitito más. Hasta cualquier momento, Bayoquito. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado.